Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, el mensaje que Jesucristo tiene a la iglesia de Efesios, la iglesia que perdió su primer amor. También hay un link ahí donde puede ver fotos de, de esta ciudad hoy en día y algunas cosas interesantes de Efesios. Tenemos entonces el destino. Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, Jesucristo le está diciendo al apóstol Juan. Vamos a ver entonces algunas cosas interesantes de esta ciudad. La iglesia comenzó probablemente alrededor de 50 después de Jesucristo, quizá resultado de los esfuerzos de Priscila y Aquila. Esto lo encontramos en Hechos 18:18. También el apóstol Pablo llegó a Efesios alrededor de 52 después de Cristo. Y se encuentra más o menos en Hechos 19 al 20. Más o menos él encontró a 12 hombres, se narra en estos capítulos, quienes eran discípulos de Juan el Bautista. Eh, pero ellos no conocían acerca del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le explicó sobre el Espíritu Santo. Y entonces después él los bautizó y pasó más o menos Pablo 3 años personalmente enseñando en la iglesia de Efesios, Hechos 20:31. Y bueno, era la ciudad más próspera en la provincia de Asia Menor, una provincia del Imperio Romano. Hoy en día es Turquía. El libro de Hechos dice: todos los que moraron o que lo vivían en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús en Hechos 19:10. Durante el tiempo que el apóstol Pablo tuvo en Efesios, o el resultado del esfuerzo que tuvo trabajando allí. Entonces, la influencia del ministerio de Pablo en Efesios probablemente dio lugar para que otras iglesias en la región fueran fundadas, como las iglesias de Laodicea, Herápolis y Colosés, que también hay una carta, una carta de Colosenses en el Nuevo Testamento. Y más o menos la ciudad de Efesios era la ciudad más grande de la provincia de Asia, con una población quizá hasta alrededor de 300.000 personas. Todo esto se encuentran en los siguientes sitios ahí de enciclopedias bíblicas. Entonces es interesante saber esto porque después el mensaje que Jesús da a la iglesia, más o menos tener una idea de qué cosas interesantes de este sitio. Porque cuando leemos la Biblia, a veces lugares pasados que quizás no sabemos algo del histórico, nos ayuda a entender aún lo espiritual. Entonces estamos viendo el libro de Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 1 al 7, el mensaje que Jesucristo tiene a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Efesios contenía un teatro que sentaba alrededor de 25.000 personas. También había una calle principal de más o menos 35 metros de par a par, y al final de la calle en los dos lados habían puertas impresionantes. La calle tenía columnas en cada lado que medían alrededor de 15 metros o 50 pies de profundo, y detrás de todas estas columnas habían gimnasios, baños y edificios interesantes. También estaba el templo de Artemis, que era la diosa a los griegos, o los romanos le llamaban Diana, y ella era considerada como una de las, el templo es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y entonces Diana era hermana gemela de Apolos, hija de Zeus, el dios de los griegos. Se conocía también como la diosa Luna, la diosa de los cazadores y la patrona de las jovencitas.
las personas creían que la imagen de Artemis había caído directamente de Zeus, o sea, del cielo. Hechos 19:35 tenemos esta cita. Los romanos llamaban a Zeus Júpiter, el dios de los dioses para ellos. Entonces, más o menos estas cosas había bastante influencia de paganismo y también el templo de Artemis estaba apoyado por 127 columnas, cada una de ellas más o menos 60 metros o 197 pies de alto. Eh, durante el periodo romano también promovían la adoración de Artemis a través de la moneda en donde estaba la inscripción Diana de Efesios. Y entonces, comenzando por el tercer siglo, la ciudad de Efesios comenzó a disminuir con el ataque de los goths en 263 después de Cristo. Y ya más o menos en el siglo X la ciudad estaba completamente abandonada. Aquí tenemos aspectos históricos de esta ciudad de Efesios, en una ciudad importante eh, por, por la situación y los templos y cosas que tenían. Y vamos a ver entonces qué es el mensaje que Dios tiene para esta iglesia. Viendo lo importante que esta iglesia era, también hay un libro, una carta, epístola que Pablo escribió a esta iglesia, y lo encontramos en el libro titulado del nombre de Efesios. Entonces, también en todo el mensaje de las 7 iglesias, cada una de ellas se demuestra a Jesús de una manera interesante. Tenemos la descripción de Cristo a la iglesia de Efesios. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis vimos, y el mismo Jesús le dice a Juan el significado de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro, entonces significando que Jesucristo tiene las 7 iglesias en sus manos y Él también pasa en medio de las iglesias. Él conoce todo, todo, todo. Es un Dios omnisciente, sabe todo, omnipresente, está en todo lugar y omnipotente, todopoderoso. Entonces, ¿qué cosas le agradan al Señor que estaba haciendo la iglesia de Efesios? Tenemos la aprobación. Apocalipsis 2:2 comienza a decirle Jesús a la iglesia de Efesios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, esta iglesia tenía muchas cosas buenas que le agradaban al Señor y esas cosas debemos imitar nosotros. Eh, al nivel individual también, qué cosas le agradan al Señor, a nivel matrimonial, a nivel familiar y a nivel de iglesia. Entonces, que el Señor mira el trabajo de uno y quiere que sigamos trabajando. Entonces, esta iglesia tenía sana doctrina y podía encontrar cuando una doctrina estaba falsa. Y entonces sabemos que esta iglesia tenía una buena doctrina porque el apóstol Pablo pasó 3 años, como vimos anterior al comienzo de este estudio de la iglesia de Efesios. El apóstol Pablo había advertido también sobre falsos maestros en Hechos 20 del 29 al 30, diciéndole, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán
al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y entonces, más o menos, los lobos de Efesios podían ser y habla ahí, los nicolaitas. Y básicamente la palabra significa nico, que es conquistar, y las personas o laicos, laos. Eh, Era una iglesia ocupada, hacía muchas actividades y programas. Entonces, viéndolo en una iglesia grande, una iglesia que estaba haciendo mucho trabajo bueno, y entonces tenía buena doctrina, estaban eh, bien en todas estas cosas. Y entonces uno mira, wow, una iglesia interesante. Vamos a seguir viendo qué es lo que le dice Jesucristo a la iglesia de Efesios. Entonces seguimos viendo Apocalipsis 2, el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Efesios. Entonces vimos todas las cosas interesantes que estaba haciendo, el trabajo bueno que estaba trabajando esta iglesia de Efesios. Tenía buena doctrina, tenían buenas actividades, buenos programas. Y aquí viene la amonestación de Jesucristo a esta iglesia en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Entonces uno mira eso, wow, después de leer todas las cosas que estaba haciendo buena esta iglesia. Había perdido su primer amor. Híjole. Entonces la verdad y la fidelidad sin amor no vale para nada. Entonces estaban haciendo en la iglesia, teniendo actividades en la iglesia. Sin embargo, no tenían tiempo para estar a solas con Dios en privado. Mateo 6 habla acerca del tiempo devocional, el tiempo de orar, tiempo de estudios de la palabra, tiempo de meditar, reflexionar de la palabra, tiempo de comunión con Dios a través de la oración y el ayuno, estar a solas con Dios. Entonces probablemente estaban faltando este tiempo con el Señor. También eh, cuando una iglesia está trabajando fuertemente con buena doctrina, también es algo que uno tiene que siempre recordar, que tiene que hacer las cosas en amor. Y muchas veces cuando uno tiene que enfrentar do- eh, personas que tienen falsas doctrinas o sectas, muchas veces esa es una de las cosas que uno puede descuidar. Eh, Primera de Pedro 3:15, que es un versículo bien importante en la apologética, o sea, la defensa de la fe, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es importante la apologética en el evangelismo, en la defensa de la fe, pero no debemos re- eh, no debemos, Señor, olvidarnos. El versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnan vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, y también en el versículo 15 también se olvida mansedumbre y reverencia. Entonces, tenemos que hacerlo en amor, y tenemos que nunca olvidar el amor verdadero. Y tenemos en Corintios 13, Pablo le dice también, ese era un problema de la iglesia de Corintios, que no había, que lo que era realmente el amor que Dios quiere que tengamos nosotros hacia Dios y hacia el prójimo, nuestros hermanos, y hasta también los que no conocen la fe también. Muy importante. Voy a leer eso en 13, algunas de las cosas de qué es el amor. Eh, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal de resueno o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de ellos es el mayor, perdón, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos ahí resumido lo que es el amor. Entonces esta iglesia había perdido el amor, primer amor, cuando se enamoraron con el Señor y el trabajo que tenían que seguir haciendo. Cuando uno está enamorado con Dios al comienzo, está trabajando, nunca olvidarse eso, ese estado cuando uno reconoce que Dios lo rescató del pecado. Consejo, entonces no solo le da la amonestación, le dice las cosas buenas, le dice las cosas que no están buenas, pero también hay un consejo. Y así es la manera que trabaja el Señor. Te dice lo que estás haciendo bien, si estás haciendo algo mal, te lo dice también, pero también te da cómo poder arreglarte con él. Y Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces ahí, cuando dice recuerda, es regresar a meditar, a pensar lo que estábamos haciendo bueno y arrepentirse. Es importante el arrepentimiento, confesarlo y no volverlo a hacer, dar una gira completamente a las cosas que no le agradan a Dios y ir a las cosas que le agradan. Y la promesa también, hay una promesa, si nos seguimos, hacemos, arreglamos todo. Apocalipsis 2.7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.